Comenzamos con nuestra clase semanal. En esta ocasión nos encontramos con otra sección de la Torá. Nos encontramos con otra sección de la Torá que describe el acontecer de los patriarcas, que es prácticamente alrededor de todo lo que gira el Sefer Bereshit, ¿no? El primer libro de la Torá habla precisamente, además de la creación del mundo y de las primeras generaciones, habla del tikkun, de la corrección que hacen los patriarcas de estas primeras generaciones. Por lo tanto, mucho de lo que está escrito se centra en las actividades de los patriarcas. Nuestra parashá se denomina Hayei Sarah, ¿bien? La vida de Sarah, que es la compra de la Marat HaMachpelah como tumba familiar que hace Abraham Avinu para enterrar ahí a Sara, que fallece, según como sabemos, hilando al final de la parashá anterior con el tema de la Akedah, del sacrificio de Yitzhak, que Yitzhak iba a ser sacrificado sobre el monte Moriah. Vemos entonces que hay una semijut, algo que junta una cosa con la otra, y por lo tanto hay una relación también temática. El tema ese de la Akedah es el tema que va a causar la muerte de Sara. Y las intervenciones, como conocemos, de elementos externos, precisamente en ese desenlace. Sin embargo, además de este primer punto con el que comienza nuestra parashá, comienza la parashá de Hayei Sarah, la parashá se centra en dos temas principales, que son la compra de la Marat HaMachpelah. Abraham Avinu compra la Marat HaMachpelah para poder enterrar ahí a Sarah, y después envía a Eliezer a buscar un shidduch para Yitzhak. Y obviamente también hay una continuidad temática entre lo que acontece en las parashiot anteriores, especialmente la Akedah, con los dos temas que acabamos de mencionar, el tema de la compra de la Marat HaMachpelah y el tema de el shidduch para Yitzhak. Ahora bien, si vamos a introducirnos a analizar un poco ambos puntos desde el punto de vista del pshat escrito en la Torá, o sea, de lo que gira en torno a las circunstancias que estos dos hitos se dieron, o ya sea que nos introduzcamos en explicaciones bastante más profundas de ambos sucesos, vamos a encontrar siempre que hay como dije, una continuidad, o sea, la historia está caminando, la historia está avanzando y avanza hacia algo, de la misma manera que el buscar un shidduch para Yitzhak es consecuencia del hecho de que si él no hubiese sobrevivido a la Akedah, no se hubiese casado aún, no estaba casado, y Abraham no hubiese tenido descendencia. Entonces es necesario preocuparse de eso, como sabemos que recibimos por tradición, que era el pensamiento de Abraham al mandar a Eliezer a donde su familia a buscar un shidduch para Yitzhak. Esto indica que hay una conexión, ¿no?, con lo que pasó antes, pero también con lo que va a venir después. Ahora nosotros, las historias que se van concatenando dentro del Sefer Bereshit, que van avanzando, las conocemos porque están escritas en la Torá, en este libro que se llama Bereshit, que termina, como todos saben, con la muerte de Yosef. Entonces hay cada proceso, cada situación va engarzándose, va siendo parte de una cadena de hechos que avanzan. Y estos siguen avanzando y continúan avanzando hasta nuestros días también, porque nosotros simplemente somos otros eslabones en esta cadena que ha comenzado desde muchísimos años atrás, ¿no?
Y este avance nos indica que el mundo tiene una dirección, o sea que va, camina, se dirige hacia algo, lo que nosotros conocemos como Yemot HaMashiach, la época mesiánica, y la corrección final de todos los temas que necesiten ser perfeccionados en modo heroico. Akshav. Pero si vamos a centrarnos en estos dos puntos que mencioné, la compra de la Marat HaMachpelah y el Shidduch de Yitzhak, tenemos obviamente que pensar qué es lo que lleva, qué es lo que conecta estas dos situaciones específicas en este lapso de tiempo. O sea, nosotros vamos a tener que como cortar el tiempo y ubicarnos en el momento en que esto ocurre. Y en cuáles son los detalles que podemos captar de lo que está escrito en la Torá, en el Pshat de la Torá, de lo que está escrito en los Midrashim y en nuestra tradición oral, para poder entender precisamente este motivo. Primero, la compra de la Marat HaMachpelah, la compra de este lugar en Hebrón, es bastante interesante por varias circunstancias. Una de ellas es qué llevó a Abraham a comprar precisamente este lugar. Podría haber comprado otro, podría haber buscado otro lugar, pero sí, ¿por qué se empecinó precisamente en la Marat HaMachpelah? Y por tradición nosotros sabemos que Abraham conocía el valor espiritual que el lugar tenía, debido a que ahí estaban enterrados también Adán y Javá, que él descubrió esa tumba cuando fue anunciado el nacimiento de Yitzhak. Ustedes ya conocen el Midrash, que él corrió detrás de un ternero para poder hacer shejitá, y de esa manera darle de comer a sus invitados, que eran los ángeles. Y ahí Abraham descubre, porque el ternero se mete en la cueva y descubre que ese es el lugar, en la Marat HaMachpelah se metió y descubrió que era el lugar de entierro de Adán y de Javá. Entonces entendió que era un lugar importante. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que significa un lugar importante? Número uno, ¿y qué significa para Abraham un lugar importante? Vemos, por ejemplo, que cuando tiene que llevar a Yitzhak a la Akedah, a Kadosh Baruj Hu le va a ir mostrando unos caminos, unos senderos hasta llegar finalmente al monte donde va a haber esa luz, que los otros dos que lo acompañan no van a ver. Y por lo tanto, hay también en Abraham, que vamos también a entender porque le va a cambiar el lugar, le va a cambiar el nombre a ese lugar, o le va a agregar un nombre, mejor dicho, al lugar ese que se llama Shalem, lo va a llamar Iré, donde va a surgir la palabra Jerusalén, como también conocemos y lo hemos ya estudiado. Esto quiere decir de que Abraham entendía de que hay lugares que tienen energías especiales. Hay lugares que tienen lo que después, en términos también alágicos, se va a conocer como Kedushá, o sea, santidad. Y esto quiere decir que ahí no se puede ingresar estando impuro, y esto da varias reglas que deben ser acatadas, etc. El tema legal, alágico, es bastante claro y es bastante conocido también. Sin embargo, más allá de eso, la idea del lugar sagrado, la idea del lugar especial, la idea del lugar energéticamente poderoso, es algo que va a acompañar a nuestros patriarcas y que va a acompañar al pueblo por mucho tiempo y que todavía está con nosotros. Si bien no logramos percibir la diferencia entre un Bet Midrash, por ejemplo, y la calle, una persona está en el Bet Midrash, una persona puede salir a la calle, lo único que lo va a atof, lo va a cubrir es el hecho de que en el Bet Midrash se estudia y hay alajot, que hay temas que no se pueden tratar dentro del lugar de estudio de Torah, etc. Pero a nivel de sensibilidad, o sea, a nivel de interioridad, no va a poder captar, no captamos hoy diferencias esenciales.
no sentimos que haya algo especial. Simplemente, puede ser que haya personas que sí lo sientan, pero simplemente no vemos, además de la conducta que tiene que cambiar, no vemos que al ingresar al Bet Midrash, la persona se sienta que está lleno de luz, se sienta que está lleno de una energía que lo transforma en ser una persona muchísimo más espiritual. En cambio, en la época de los patriarcas, esta idea del lugar sagrado, del lugar especial, del lugar paradigmático, o sea, de el lugar, era algo extremadamente importante, no solo por la trascendencia que va a tener, sino porque el hecho mismo que esto se da, en la persona se producía un cambio. La persona entendía, comprendía a un nivel no necesariamente sijlí, intelectual, sino a un nivel muy, muy profundo, espiritual profundo, que ese lugar es un lugar de conexión. Porque ¿qué significa el lugar sagrado? El lugar sagrado, el lugar energético, es un lugar de conexión. O sea, es un lugar donde las personas se conectan con realidades espirituales muchísimo más elevadas. Y estos lugares existen en el mundo todavía hoy, porque esa energía está allí desde que Hashem lo creó. O sea, desde que Kadosh Baruj Hu creó el mundo, el Arabait, el monte del templo, tenía esa energía especial. También el lugar donde está la gruta de la dobladura, que nosotros en hebreo conocemos como la Marat HaMachpelah, o el lugar donde está Shechem, donde está la ciudad de Shechem, o Beersheba, Betel, etcétera, nombres que están escritos en la Torá y que normalmente nosotros leemos y damos vuelta a la página, no comprendemos que si algo fue escrito en los libros de profecía, es porque eso que está escrito ahí es un mensaje, es un código que a nosotros nos produce conexión. Más aún si estamos en esos lugares, si vamos a esos lugares, si ingresamos dentro de esos lugares, hay obviamente un mishkal, un peso de conexión muy grande. Allá. ¿Cuál, si vamos a decir que todos los lugares tienen la misma energía? No, obviamente que no. Cada uno tiene una forma en que la dinámica espiritual lo rodea en cada uno de estos lugares. Entonces, dicha esta introducción, vamos a tratar de entender de alguna forma, en la que podamos, la conexión que se produce en la Marat HaMachpelah, o sea, en la gruta de la dobladura. Primero, ¿qué significa Meharat HaMachpelah? En hebreo, una Mehará es una gruta, una cueva. Machpelah, en hebreo, significa algo, la palabra abstracta para decir doblado, dobladura, en dobladez. No sé si en castellano existe una palabra así, Machpelah, que quiere decir una gruta que representa o que en esa gruta se manifiesta algo que está doblado. Y sobre eso hay muchísimas explicaciones. ¿Qué es lo doblado? ¿Cuáles son las dos cosas? Hay quien dice que era una gruta y había una casa sobre eso. Hay quien dice que eran dos grutas, o sea, una cueva dentro de otra. Cosa que al parecer es bastante cierto, porque en las pocas excavaciones que se ha podido hacer, no se olviden que el lugar sagrado es un lugar al que uno se abstiene de visitar. Al parecer hay una gruta dentro de otra gruta. Y eso vendría a responder, eso dual, eso doble, es justamente lo que expresa la palabra Machpelah, algo doble. Entonces ya sabemos que Abraham entendía que el lugar era importante porque estaban ahí enterrados Adán y Jabá, y esto quiere decir que si allí fueron enterrados, es porque ese lugar es un lugar de conexión entre dos realidades. Una es la realidad espiritual que conocemos como Gan Eden, o sea,
el jardín del Edén, y otra es la realidad espiritual que conocemos como Olam Hazé, este mundo, que también es espiritual, también tiene espiritualidad, si no, no se podría mantener. Y entre una espiritualidad, la del Gan Eden, y otra espiritualidad, que es la del Olam Hazé, hay una puerta, hay un portal que comunica uno con otro. Este portal que comunica una dimensión de lo espiritual con otra dimensión de lo espiritual, eso es la Marat HaMachpelah. Eso fue lo que Abraham descubrió. Precisamente ¿por qué? Porque ahí descansa Adán y Javá, que es la persona que vivió en ambos mundos, en el mundo espiritual conocido como Gan Eden y dentro del mundo físico con espiritualidad conocido como Olam Hazé. Por lo tanto, era obvio que este lugar donde encontró al hombre que vivió entre dos mundos, ese lugar es el portal de ambos mundos, del Gan Eden y del Olam Hazé. Y esto fue lo que conmovió muy profundamente a Abraham Avinu para poder querer obtener el lugar ese, y lo va a comprar a las personas a Efrón y a las personas del lugar. Y como sabemos, ya todo va a pagar 400 monedas de plata por el precio del lugar. Cada uno de los datos con los que gira la compra de la Marat HaMachpelah no es un dato gratuito. Ya entendemos que el lugar para Abraham era de suma importancia porque es lugar de conexión. Sin embargo, yo quiero profundizar un poco más en esto del lugar de conexión. Porque bueno, Besed es un lugar importante, es un lugar de conexión, pero la conexión puede darse a través de la tefilá, puede darse a través de Avodat Hashem, Korbanot, no, muchas cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir para Abraham? ¿Okay? Para Abraham, que la Marat HaMachpelah, esta gruta de la dobladura, de lo doblado, es realmente un lugar de conexión entre las dos realidades que entonces y hoy día siguen siendo las más fundamentales, espiritualmente hablando, Gan Eden y Olam Hazé con contenido espiritual. Primero quiero explicar eso del Gan Eden con contenido espiritual, del Olam Hazé con contenido espiritual. Se refiere que en nuestro mundo, en el mundo material en que nosotros vivimos, existen simplemente 6 direcciones, como ustedes ya conocen, las 4 direcciones del espacio, arriba y abajo son 6. Pero eso es a nivel material, ¿sí? A nivel espacial. Sin embargo, necesita nuestro mundo tener algo que lo fundamente, que lo mantenga. Y eso que lo mantiene es espiritual. Y eso espiritual es esa séptima dimensión, que es como una especie de nekudá, a través de la cual todas las cosas materiales giran, alrededor de la cual todas estas cosas materiales giran. Y esto es lo que vamos a llamar el Olam Hazé con contenido espiritual. O sea, que esta vida ahora, en este momento, también refleja esencias espirituales, no es solo material. Y eso lo vemos dentro de la Torá constantemente. Nosotros tomamos pan y antes de comerlo decimos una brajá, Amotzi lechem min haaretz, pero no solo eso, sino que nos hemos lavado las manos. O sea, ha habido un ritual para consumir pan. ¿Por qué? Porque no es solo el pan es una cosa material, pero ese pan, esa materialidad llamada pan, tiene consigo una espiritualidad, que esa espiritualidad es la cúlmine de un rito que hacemos para poder llegar a esa dimensión, de la dimensión del Lechem. No es ahora nuestro tema, pero tienen que saber que eso existe, es así, también hoy y también entonces. Por lo tanto, este Olam, el Olam Hazé, lleno de contenidos espirituales, Abraham vivía en él, pero sabía que había una conexión para algo mayor, distinto. Esto lo supo siempre, ¿qué? Solo que ahora, en el momento en que es avisado el nacimiento de Isaac, ¿no? Ya a los 99 años de su vida, porque Isaac nació cuando Abraham tenía 100, viene a ser finalmente el punto en el cual Abraham va a encontrar el ápice, va a encontrar la punta de un iceberg gigante que construyó él mismo durante toda su vida.
En, en la explicación, voy a tratar de introducirme en esto, en la explicación que da Rabbenu Ezra de Gerona, el gran sabio de Gerona, el maestro del Ramban de Nachmanides, sobre el Shir HaShirim, cuando quiere explicar la metáfora esta del Ishakeni Meneshikot Piu, que me bese con besos de su boca, él explica que la metáfora del beso indica conexión, intimidad de manera completa, total, absoluta, que esta intimidad, este jibur, esta conexión del alma, obviamente del alma con Hashem, llega incluso a algo que se llama Ruach HaKodesh, o sea, a como una capacidad de poder entender el Olam Hazé y poder entender las realidades espirituales que están presentes en el Olam Hazé. Esto es precisamente la netiyá, la inclinación que Abraham tenía. Abraham en toda su vida trató de encontrar estas conexiones espirituales, estas situaciones espirituales que giran en torno a nuestro Olam Hazé, y construyó a partir de ellas muchísimas ideas. Estas ideas incluso llegaron a ser libros. Como sabemos que el Sefer Yetzirah fue primeramente escrito por Abraham Avinu. Es un libro que proviene de Abraham Avinu, solo que fue escrito después, de más forma física, en la época de Rabbi Akiva. Y allí vemos realmente toda esa jojma que Abraham tenía, toda esa capacidad que tuvo de observar lo espiritual que está detrás de cada cosa material. Por lo tanto, para él eso era algo muy importante, el poder captar lo espiritual dentro de lo material. Era algo fundamental, era algo completa y absolutamente vital. Toda su vida se dedicó a eso. Muchos libros antiguos hablan de maestros más antiguos aún que describen precisamente estas actividades de Abraham Avinu. La Gemarot también lo traen, especialmente cuando se habla de los mazalot, o sea, de las constelaciones y de sus influencias. Ahí aparece la figura de Abraham Avinu como alguien que pudo librarse de las influencias de las constelaciones. ¿Esto qué quiere decir? De que Abraham conocía el sistema en que en el mundo material las cosas espirituales se manejan. Y esto es algo que transforma la vida de esta persona que viene del Oriente, que viene del Ur Kasdim, y llega a Eret Israel, donde es mostrado cosas que ya hemos estudiado, pero además él alcanza estos grandes niveles de comprensión de todas las cosas espirituales que existen en el mundo. Y esto le enseña a Abraham, esto ocurre antes incluso de descubrir a Adán y Javá en la gruta de la Majpelá. Él sabe que el Olam Hazé no termina aquí. Hay muchas midrashim que podemos estudiar, pero simplemente capten la idea. Él se da cuenta que este mundo, el mundo material, no termina en la noche, que viene después el día. Que las cosas que nosotros vemos, si desaparecen, las energías que las mantuvieron con vida no desaparecen, sino que se transforman o se introducen en otras o renacen. Todo esto Abraham lo conocía, todo esto Abraham lo sabía. Pero él sabía además algo, pero extremadamente íntimo y pnimí, interno, que es lo que va a ser la parte fundamental para sus enseñanzas futuras. Y es el hecho de que hemos perdido el paraíso, que hemos perdido el Gan Eden. O sea, este mundo material con el contenido espiritual, que es allí donde Abraham se movía, es simplemente menos o simplemente como una puerta, como una base a un edificio. Ese edificio no está aquí, no está en la dimensión del Olam Hazé, sino que ese edificio se alza a una dimensión muchísimo mayor, muchísimo más profunda. Esa dimensión se llama
Gan Eden. Y a esa dimensión tenemos que lishof, tenemos que intentar o tratar de llegar. Esto, digamos, es las conclusiones a las que Abraham llegaba con todos sus estudios. Hay de esto Midrash, hay de esto muchas cosas que podemos traer para probar todo esto. Y en el camino hacia ese paraíso perdido, es necesario precisamente corregir aquellas cosas que nos hicieron perder el Gan Eden, que nos hicieron perder el Gan que estaba en el Eden. Y estas cosas que son necesarias corregir, Abraham mismo, Abraham mismo, tenía la convicción total que hay vamos a ponerlo en términos muy simples primero y después en términos más profundos, hay una midá que corrige la pérdida del paraíso. Esa midá es el Gesed. Si hacemos Gesed, o sea, si realmente hacemos bondad con los demás, en ese momento el camino hacia la espiritualidad más profunda, que es lo que por lo que ya sabemos se perdió, va nuevamente a retornar. El camino se va a abrir, el camino nos va a guiar hasta ese lugar que es el Gan Eden. Pero para eso se necesita Gesed. El Gesed de Abraham vino en un Gesed muy particular, porque no es el Gesed del Dor a Mabul, no es el Gesed sin límites, sino es un Gesed que está limitado, porque es un Gesed que está construido para reparar. Ustedes ya conocen el famoso Midrash de que a la casa de Abraham vino y llegaban personas que cuando terminaban de comer, Abraham lo único que les pedía es que dijeran Brajá, que bendijeran a Hashem, y si no lo querían hacer, entonces tenían que pagarle, o sea que el Gesed ese estaba limitado. Eso quiere decir que Abraham sabía que había un tikkun, que se está realizando una corrección. Y por lo tanto es tan importante y tan profunda la forma en que Abraham capta el mundo. Y lo capta porque quiere transportarse él a una dimensión diferente, a una dimensión más elevada, a una dimensión muchísimo más, podríamos denominar incluso esotérica, o sea, oculta, que es la dimensión del Gan Eden. Por lo tanto, el descubrimiento de Adán y Jabá en el portal que comunica ambos mundos, ¿no? El Olam Hazé y el Gan Eden, fue para Abraham el punto culmine en su camino de elevación, en su camino espiritual. Y fue tan importante para él que probablemente, o sea, tenemos que suponerlo, no lo tenemos escrito, que trataba de hacer lo posible para que ese lugar pasara a su propiedad. Esto ocurre cuando muere Sara. Sara muere como consecuencia de la Akedah. O sea, Sara muere como consecuencia de algo que pensó que le estaban haciendo a Yitzhak cuando realmente no era así. Sin embargo, ella sí lo pensó. Entonces, de una u otra forma, Abraham Avinu comprende que ha llegado el momento de aplicar otra midá, de aplicar otra fuerza en el proceso de conexión de los dos mundos, del Olam Hazé y del Gan Eden. Esta otra midá es la midá de la Gvura, o sea, de la fortaleza, de la fuerza, que es la midá que caracteriza a Yitzhak, no a Abraham. Abraham es Gesed, como sabemos. Sin embargo, en muchos puntos de su vida, Abraham tuvo que implementar, combinar, agregar la midá de Gvurá a la midá de Gesed que él tenía para que juntas pudieran actuar en un determinado momento. Y eso es lo que va a hacer ahora Abraham. Abraham va a combinar una midá de Gvurá para poder ingresar en ese mundo de compra-venta y de esa manera obtener el lugar que conecta los mundos. Esto se puede ver en los psukim, la insistencia de Abraham en comprar el lugar, que a cualquier persona le hubiese parecido tal vez un poco sospechoso a las personas que finalmente se lo venden,
les pareció que era un masá o matam, era una forma de compra-venta que les podía beneficiar y por eso lo hacen. Si ustedes se fijan en la parashá de Hayei Sarah, en el Perek Hav Gimel, el capítulo 23, viene Abraham Avinu y dice lo siguiente. Vayacom Abraham en el Pasuk Gimel, Pasuk 3, o sea, estamos en el capítulo 23, en el versículo 3. Dice, Vayacom Abraham meal penemeito. Se levantó Abraham de delante del fallecido, en este caso es Sarah, Vaidaber el Beneijet, y habló con las personas de los hijos de Het, o sea, los hititas, que vivían en ese momento, en ese lugar, en Hebrón, y les dijo así, Ger betoshav anoji imagen. Yo soy ger y toshav, o sea, soy extranjero, ger significa extranjero, betoshav, toshav significa ciudadano. Anoji, yo, imagen con ustedes. Tnuli ajusat kever, denme un lugar para entierro, imagen con ustedes. Verá metí mi lefanai, voy a enterrar a mi muerto que está delante mío. ¿Por qué Abraham utiliza estas dos expresiones? Ger betoshav, o es extranjero, o es ciudadano, o es un nativo, o que vienes de fuera, o que eres nativo. Pero no se es de fuera y nativo, perdón, no se es foráneo, forastero y nativo al mismo tiempo. En eso no tiene mucho sentido. O que una persona viene del extranjero y es un extranjero, o que la persona es un nativo, una persona del lugar, pero que al mismo tiempo sea ambas cosas, es, desde un punto de vista lógico, un poco contradictorio. ¿Por qué se presenta así Abraham? Primero, no vamos a tener el suficiente tiempo para explicar cada uno de los conceptos que giraron en torno a la compra-venta de la Marat Machpelah. Eso es imposible hacerlo en tan poco tiempo y requiere un estudio profundo de cada palabra porque son códigos, ¿no? Entonces también aquí, que quiero pararme precisamente en estos dos códigos, en el código de extranjero y en el código de nativo, las palabras que serían las más apropiadas en castellano. Sin embargo, en hebreo las palabras son distintas. Indican realidades un poco diferentes. Extranjero, la palabra extranjero, que es la que vamos a tratar de entender con esa la palabra ger, significa alguien que viene de fuera. Sin embargo, en hebreo ger es una persona que ya vive. ¿Bien? O sea, es una persona que ya está viviendo. Vendría a ser como un inmigrante que ya está asentado, alguien que ya vive, porque viene del verbo lagur. Lagur significa vivir, habitar, o sea, ya está aquí, no acaba de llegar. Normalmente un extranjero acaba de llegar y por eso es extranjero de extraño, no lo conocen, ¿no? Sin embargo, Abraham aquí él se autodefine como un habitante, pero no como un habitante nativo, sino como un habitante, alguien que vive. No nos olvidemos que ya la queda ocurre cuando Isaac tenía 37 años y ya cuando es anunciado el nacimiento de Isaac, Abraham ya era una persona asentada en aquel lugar, entonces ya también han pasado muchos años. Él ha vivido aquí, ha vivido allí, pero les dice a ellos, yo he venido de fuera y ahora vivo aquí, estoy asentado aquí. Eso es la expresión ger, la primera palabra. Y después les dice ve toshav, y soy nativo. Toshav viene de la palabra lashevet, que significa asentarse, sentarse o asentarse. Si vamos a ver desde un punto de vista muy pashut, las dos palabras, lagur, velashevet, sería como lo mismo, o sea, indican prácticamente lo mismo, pero obviamente que no es así, porque si no, no serían dos palabras. La diferencia está en lo siguiente. Ambas palabras significan habitar en un lugar. ¿Bien? Habitar en ese lugar. Ambas significan habitar en el lugar. La diferencia está
y tampoco está en haber nacido o no en el lugar. Por lo tanto, la palabra nativo también es como un poco difícil de poder traducir, Toshab como nativo. Ambas palabras, la gur como la shevet, significan habitar, habitar un lugar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la primera palabra, ger, significa habitar ese lugar, pero sin una kavaná, sin una intención de quedarse para siempre en ese lugar. O sea, es algo momentáneo, aunque la persona nunca se vaya, pero él comprende o entiende que su habitar en ese lugar para él no es algo de enraizarse en el lugar, sino es algo que le conviene ahora estar en ese lugar, pero en cualquier momento se puede ir. Eso es el lagur, lehit gorer en un lugar, habitar en un lugar, pero con la posibilidad en cualquier momento de irse. En cambio, la shevet, la segunda palabra, la shevet, significa asentarse, o sea, vivir en un lugar, incluso que vengas de otro, pero con la kavaná, la intención de quedarse para siempre en él. O sea, de transformarse en uno más de los que viven y se asentan en forma nativa en ese lugar. Esto es la diferencia entre las dos palabras. Sentarse uno sin kavaná de quedarse para siempre, el otro con kavaná de quedarse para siempre. Entonces Abraham Avinu les dice a ellos que Abraham, tiene ambas definiciones. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba en este momento expresándoles a ellos una realidad práctica de inmigración. No les estaba hablando de él como inmigrante, sino que les estaba hablando él, Abraham, a ellos como un maestro de Jochma, como un maestro de sabiduría. Y es así donde él les dice, yo estoy en forma momentánea en esta dimensión. O sea, la dimensión espacio-temporal en la que estoy es momentánea. Toshav, sin embargo, tengo intenciones de construir un mundo estable, completo, total, permanente, y para eso, les dice, necesito que ustedes me den una ajusat kever con ustedes, y eso me va a servir también, ¿para qué? Para enterrar ahí a mi muerto. Y esto va a ser obviamente la Marata Majpelá, él lo pensó en esto, ¿no? ¿Por qué? Otra vez, para que entendamos bien, ¿por qué precisamente estos dos conceptos de un habitante temporal, que es el vivir en el Olam Hazé, es temporal? En cambio hay Toshbut, hay la Shevet, asentarse, y eso es en el Gan Eden. Y esto es lo que la Torá nos quiere señalar, nos quiere aludir con estas palabras, que aquí Abraham está revelando, está hablando en código. Ellos entendieron otra cosa y ya les voy a explicar qué. Sin embargo, lo que la Torá nos revela es la intención final de Abraham, que ya les dije, que está constantemente viviendo en el Olam Hazé espiritual, pero con las miras de un Gan Eden que por algún motivo se perdió antes, ¿no? Esto es la visión de Abraham, cómo Abraham miraba lo que estaba en ese momento ocurriendo, que quería el portal, quería la Marata Majpelá. En cambio, fíjense lo que dicen las personas, los hititas le dicen, Beya'anu benei Het, le respondieron los hititas o hititas, et Abraham, lemor diciéndole, lemor lo, Shemaenu Adoni, escúchanos Señor, Nesi Elohim ata betohen, tú eres un Nesi Elohim, tú eres un ministro de Dios entre nosotros. No se olviden que Abraham le está hablando con un maestro de sabiduría. Bemibhar que vareno que voret meteja, lo que tú quieras puedes tomar. Ish mimenu et kibro lo ichle mimja mikvor meteja. Nadie va a impedir que tomes parte de un lugar para que entierres a tu muerto.
Esta respuesta de los Benei Het es una respuesta absolutamente material. O sea, es de una materialidad enorme frente a la aseveración, al pedido de Abraham, que está cubierto completo de espiritualidad. Ellos acá le dicen, primero le dicen, Shemaenu, escúchanos, o sea, presta atención. Y le dicen Adoní, o sea, le dan un cierto kavod. ¿Por qué? Porque ellos entendieron de las palabras de Abraham que esta dualidad, Ger y Toshav, fue algo un tanto, entre comillas, podemos decir, violento, tokpaní. ¿Por qué? Porque hay una forma de entender así. Si ustedes están de acuerdo en tratarme como un extranjero y van a estar de acuerdo conmigo a pesar de que soy extranjero, está bien. Pero si ustedes no quieren hacer lo que yo estoy pidiendo, o sea, darme este sector en la Marat Machpelah, yo con ustedes no me voy a comportar como un extranjero, me voy a comportar como un nativo. Y esta fue la forma en que entendieron cosas de espiritualidad muy alta, ellos las entendieron en su nivel. ¿No? Es algo muy, muy común que a veces cuando un jajam habla algo, las personas lo llevan o lo entienden al nivel en el que están. No alcanzan a poder llegar a ese punto alto y lo bajan al nivel que ellos conocen. Es algo bastante común. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos pensaron que Abraham los estaba amenazando. Y por eso, ante eso, le dicen, mira, tú eres una persona importante, Adoní, o sea, un señor, Nesi Elohim Atabetogeno, eres un maestro de sabiduría, toma el kever que tú quieras, nadie lo va a impedir, etcétera, etcétera. O sea, están completamente de acuerdo porque probablemente sintieron que las palabras del maestro de sabiduría fueron un poco amenazantes. Eso fue como, ahí lo llevaron ellos, ¿eh? Siendo que realmente lo que Abraham quería era algo distinto, que quería expresarles era algo diferente. Vaya como Abraham, dice después, y se levantó Abraham, y Abraham se prosternó, o sea, saludó a los hititas. Vaidaber itam lemor, y habló con ellos y les dijo, si im yesh et nafshechem, si ustedes quieren, likbor et meti, que yo pueda enterrar a mi muerto, mi lefanai, delante de mí, shemauni, escúchenme, ufiguli beefron ben sohar. Quiero encontrarme con Efrón ben Sohar. Baiten li, para que me dé et meharata machpelah, la meharata machpelah, lo que él tiene, ayer beketse sadeo, que está en la punta del campo, ubekesef malé y tenenali, con dinero completo total que me lo dé, o sea, que me lo venda, se refiere que beto heichem le ajusat kaber, para que sea una tumba familiar. Aquí es donde por primera vez aparece la expresión Marata Machpelah, aparece en boca de Abraham Avinu, pidiéndole a las personas, a los Benei Het. Abraham obviamente entendió a dónde ellos habían llevado el pedido, dónde estaban ubicados. Y entonces les dice, también en el nivel de ellos, gracias, etcétera, se agradece que le den ese nivel, y les dice, quiere hablar con el dueño de la Marata Machpelah, que es Efrón. Hay acá obviamente también acá hay muchos códigos que es necesario que nosotros hablemos, por lo menos para completar la idea esta profunda que estamos estudiando de la adquisición de la Marata Machpelah. El Shidduch con Yitzhak va a tener que quedar para otro momento, pero en lo de la Marata Machpelah, la compra de la Marata Machpelah, hay un punto acá que es importante que no podemos obviar, que es el siguiente. Abraham le dice a los Benei Het, o sea, le dice a las personas que están allí, que él quiere reunirse con quién, con Efrón,
para que me dé, o sea, para que él me venda la Meharata Machpelah. Ya le dije esta gruta doble o esta gruta o la dobladura que hay dentro de ella, hay varias cosas, que tiene, que tiene en la punta del campo. O sea, Efrón tiene un campo grande, obviamente, por eso se refiere acá, y en la punta de ese campo está la Mehará, está esta gruta. Quiero que esa me la venda. Y dice Abraham, Bekesef male, itenena li. Bekesef male. ¿Qué significa esto, Bekesef male? ¿A dónde nos lleva la expresión esta, Bekesef male? Voy a explicar esto un poquitito más en profundidad. ¿Por qué Bekesef male? Existen dos metales que son los metales llamados preciosos. Probablemente haya más, pero los que con los que la Torá se maneja son dos. Uno es el oro, Zahav, que tiene otros nombres también en hebreo, depende de la calidad del oro, y otro es Kesef, y el otro es el Kesef. El Zahav, por su color, representa din, representa juicio estricto, o sea, representa cosas estrictas, límites, castigo, representa algo pesado, grave. En cambio, el Kesef representa al Gesed, representa la bondad por su color blanco, mientras que el oro, por ese color que tiene, representa aquello que más tiende a la Gvura. O sea, Abraham Avinu les está diciendo a ellos, utiliza obviamente la expresión Kesef porque es la que entienden, ¿no? Pero nosotros podemos comprender un poquitito más que Abraham aquí cuando ofrece plata, ¿por qué lo hace? Lo hace porque el camino, como ya les había dicho, para la unión de ambos Olamot, del Olam Hazé con el Gan Eden, ese camino pasa por el Gesed, que eso es Abraham, pasa por el Gesed. Entonces la compra del portal tiene que darse a través del Gesed, y el Gesed está simbolizado por la plata. Por lo tanto, aquí Abraham es consecuente con su derech, con su camino de siempre. Y la forma en que quiere manifestarlo, que quiere actualizarlo, es precisamente a través del Gesed, y es por eso que va a ofrecer Kesef, el metal, plata, que simboliza al Gesed. Y dice, vamos a leer un poco más, dice, Beefron Yoshev betoch benei Het. Efrón estaba ahí sentado con los hititas. Vean Efrón Agití, respondió Efrón el hitita, et Abraham a Abraham, beoznei benei Het, delante de estas personas, lejol baesh ariró, lemor a todos los demás que estaban en la puerta de la ciudad. Lo Adoni le dice, no señor, Shemaeni, escúchame, Asadé natati leja, beamehará, te di el campo y te di la mehará, Asherbo, que está allí, netatía leinei benei a mí, te la doy delante de los ojos de mi pueblo, netatía lach kvormeteja, te la doy, entierra ahí a tu muerto. ¿Por qué Efrón rechaza el Kesef? ¿Por qué Efrón rechaza el pago? Es lo primero que hace, rechazar el pago. O sea, vinieron los Benei Het y le dijeron, mira, está ofreciendo plata. Abraham ofrece plata, ya les dije, por una medida, ¿no? Una forma de conducta de él, de toda su vida. Obviamente esto los Benei Het y Efrón no lo entendió. Entendió que había un pago. Y no quiere el pago. ¿Por qué no? Podemos pensar por varios motivos. Puede ser porque quiere un metal distinto, quiere oro, no quiere plata. Abraham nunca va a dar oro. ¿Por qué? Porque acá él opina que la midá que tiene que estar vinculada con la adquisición es el gesed. Y puede ser que Efrón quisiera algo más, quisiera otro metal. Puede ser por eso que no lo aceptó. O, que es bastante probable, pero puede ser que haya otro motivo. Efrón representa acá una fuerza negativa que se opone al Gesed de Abraham.
porque está Efrón y está Abraham, van a competir, hay una contienda aquí para la adquisición de la Marat Machpelah. Y en esta contienda, Efrón representa precisamente un koaj negativo, una fuerza negativa. Y por lo tanto, no aceptar la plata de Abraham es no aceptar a Abraham. Entonces le dice, sabes, prefiero regalártelo, te lo doy, pero no quiero esa conexión contigo, no quiero conectarme con esa parte. Entonces Abraham, obviamente ustedes ya saben, va a decir no, va a decir que no la va a recibir gratuitamente, sino que la va a recibir pagada. Y es de ahí donde Efrón saca la cantidad de los 400 ciclos de plata, que es lo que dice más adelante, le dice Arba meot shekel kesef o ver la sojer, que finalmente lo que Abraham le paga a Efrón. O sea, finalmente Abraham fija una forma de actuar, que es el Gesed representado por el Kesef, para poder justamente encontrar ese punto de unión entre los dos Olamot, entre el Olam Hazé y el Gan Eden al que él quiere, está intentando recomponer, reparar, letaquen, lo que las primeras generaciones habían estropeado. Este es, en cierto punto, las partes más profundas de la compra de la Marat Machpelah. Y hay en esto muchísimas preguntas más, pero quiero que meditemos precisamente en estos conceptos y en la capacidad enorme de Abraham de poder entregar su midá, la midá del Gesed, para la construcción del Tikkun. Y que eso sea también parte de nuestra forma de vida, porque tenemos que imitar a los patriarcas, de que el Gesed esté siempre en nuestra forma de vida. Bezrat Hashem, que estas palabras de Torá pueden ayudar a nuestros soldados a que puedan volver sanos y buenos a sus casas, que puedan ayudar a nuestros hatufin, a nuestros secuestrados,